Queremos más de ti, Señor. Aleluya. Nos rendimos ante ti, Señor. Aleluya. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como anhelamos, Señor. Aleluya. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Dígale, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Cada día, Señor, te entrego. Todo lo que tengo lo rindo a ti. Aleluya. Todo lo que soy, todo cuanto tengo, mi adoración, mi alabanza es tuya, Señor. Yo quiero más. Levante su mano y dígale, queremos más de ti, Señor. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta, aleluya, quebranta, aleluya, quebranta mi vida, entrego mi voz, mi voluntad a ti, Señor, a ti. Todo lo que soy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, en esta preciosa hora de la noche, Padre, estar de nuevo para adorarle aquí, Señor, donde, Padre Celestial, a usted le agradó, Señor, que le adoráramos. Ciertamente, Padre, quizás este es un lugar, Padre,
que es muy extraño y despreciable para muchos, Señor. Pues no es un lugar bonito, Padre, pero Dios es donde está su palabra, Señor. Es donde tu pueblo se puede alimentar, Padre Celestial. Oh, Padre Celestial, así como en los días de José, Padre. Todo el mundo tenía una escasez, Señor. Las naciones, el mundo estaba muriendo de hambre, Señor. Oh Dios, pero ahí había un lugar, Padre, donde estaba almacenado el alimento, Señor. Oh Dios, había ese lugar, Padre. Y le damos las gracias, Padre, de que tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Sabemos que así el mundo está muriendo de hambre espiritualmente, Señor. Las iglesias buscando, Padre Celestial, aquel verdadero alimento. Preguntándose, Señor. Están teniendo reuniones y más reuniones en el mundo, Padre. Quizás de miles, Padre. Oh, buscando algo, Padre amado. Pero le damos las gracias que en esta hora, Señor, mientras que ellos están buscando, están clamando, están estudiando, están leyendo, Padre. Oh, le damos gracias por haber encontrado el lugar, Señor, donde podemos alimentarlos, Señor. Donde podemos adorarte, Padre. Donde podemos caminar sin dudas. Donde no existe confusión, Padre. Sino que tú te has hecho claro a tu pueblo, Padre. Tú le has hablado a tu pueblo, Señor. Tú te has revelado a ellos en simplicidad, Padre. Gracias por eso, Señor. Por encontrar el lugar, Padre, donde está el alimento, Señor. Podemos comer, podemos saciarnos, llenar nuestros corazones y tomar fuerzas en los momentos de tristeza, en los momentos de enfermedad, Señor, en los momentos, Padre, de diversas necesidades. Oh Dios, hemos hallado el lugar donde se encuentra el remedio, donde se encuentra toda nuestra respuesta, Padre. Gracias, Señor, por eso, Padre. Nuestros corazones se gozan, Padre, porque tú siempre has hecho una vía de escape para tus hijos, para tus hijas, Padre. Tú lo hiciste allá en los días de Noé. Tú lo hiciste, Padre, en todas las edades. Oh Dios, y ahora aquí tú lo has hecho con nosotros, Padre, para luego venir, Padre, y adorarte libre con seguridad, para ser sanado, para liberación, para todo lo que necesitamos, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice los corazones en esta hora y concede la necesidad de cada uno, Padre, ya que usted la conoce mejor que yo, Señor. Antes que cada uno pronuncie palabras, Señor, usted conoce la necesidad de cada uno. Bendice los niños, las niñas, cada uno de tus hijos e hijas en esta noche, Padre. Que salgamos, Padre Celestial, oh Dios, lleno de esa bendición, Padre. Oh Padre, ese es nuestro anhelo. De tal manera, Padre, que en este lugar seamos tan fortalecidos, Padre Celestial, así como dijo el mensajero de aquellos becerritos, Señor, de que aquel hombre tenía un lugar, no se miraba tan bonito, Señor. Pero como aquí en este lugar no se ve tan bonito, amado Dios, pero allí había alimento, ellos podían comer, Padre, y cuando la ventisca vino, ellos podían correr con alegría, Señor. Que sea de esa manera, Padre, que viniendo a este lugar, comer y comer, quizás no sea tan bonito, pero tenemos donde comer, Señor, que cuando vengan las batallas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las ventiscas, Señor, que podamos, Señor, enfrentarlo con alegría, Señor. Oh, Dios, como aquellos pequeños becerritos, Señor. Sí, Padre, porque ellos tenían alimento, Padre. Que así sea con cada uno de nosotros, cada día, Padre amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se lo pedimos, Padre. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, que nos concede estar de nuevamente esta noche aquí para adorarle. En esta preciosa hora de la noche venimos, ¿verdad?, para adorarle a Él, ¿verdad? Él merece toda la honra, toda la gloria. Y esa es la razón por la que venimos aquí. No porque simplemente es un deber, ¿verdad?, sino porque le amamos en nuestros corazones, ¿verdad, hermano? Aleluya. Y por amor nosotros estamos aquí adorándole, ¿verdad? Él nos amó a nosotros. Primero, tanto que nos amó, ¿verdad?, que Él nos buscó, ¿verdad, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Nos llamó y nos trajo por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Alabado sea Dios, ¿verdad? Él nos habló, porque sí, ¿verdad? Él quería, hermano, que nosotros sí fuéramos quienes le sirviéramos, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo, ¿verdad?, de que esta noche venimos aquí libremente para adorarle, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vamos en esta hora a leer una escritura de Isaías 40, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Para gloria del Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Isaías 43, vamos a leer esta escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezá calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aleluya. La boca de Jehová ha hablado. Amén, ¿verdad? Vamos a leer aquí, ¿verdad?, en Samuel, en el libro de Samuel, ¿verdad?, esta escritura. Creo que es Primera de Samuel, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Primera de Samuel, ¿verdad?, capítulo 3, el versículo 1 y 2. Y también vamos a leer el versículo 19, ¿verdad? Creo que por ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Tremendo, ¿verdad? Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corrió luego a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó.
Y volvió Jehová otra vez a llamar a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Amén, ¿verdad? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces entendió Elí que Jehová había llamado al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, y Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra que hemos leído, ¿verdad? Pueden tomar asiento, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Hemos leído la Escritura, hemos leído la palabra de Dios, la Escritura, ¿verdad? Lo cual sabemos, ¿verdad?, que es la palabra escrita. Y esa palabra escrita, ¿verdad?, siempre fue hablada por los profetas, y luego fue escrita, fue Dios hablando a sus profetas, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Pero siempre que Dios habló a sus profetas hablaron la palabra y Dios cumplió esa palabra, ¿verdad? La cumplió, ¿verdad?, allá cuando se la reveló, ¿verdad?, a Isaías. Isaías profetizó, ¿verdad?, de esta voz que clamaría en el desierto, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Pero esa voz, ¿verdad, hermano?, vino allí muchos años después. Y sabemos que la voz de Dios, hermano, vino a la tierra y estaba allí, ¿verdad, hermano?, hablando del Mesías. Bendito sea Dios. Porque Juan, ¿verdad, hermano? Sabemos que Juan era la voz de Dios, aunque ahí estaba el escrito que había profetizado el profeta, pero la voz de Dios era Juan el Bautista, ¿verdad, hermano? Porque cuando vamos al libro de Lucas, nosotros encontramos que a él se le preguntó: ¿y tú quién eres? ¿Eres el Cristo? Él dijo: no soy el Cristo. ¿Eres el profeta? No. ¿Quién eres pues? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, ¿verdad? Amén. Esa voz era un hombre, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Estaba allí, ¿verdad? La voz de Dios estaba hablando y advirtiendo que el Mesías venía tras él, el cual él no era digno de tocar las correas de sus sandalias, ¿verdad, hermano? Él dijo: él es mayor que yo. Y después, cuando él ya predicó y estaba terminando su ministerio, bueno, él dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca, ¿verdad, hermano? Estaba ahora dándole lugar, ¿verdad?, al Mesías, el cual, ¿verdad?, él le había precursado en esa edad, ¿verdad, hermano? Pero este hombre era la voz allí en esa edad, ¿verdad, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y pudiéramos hablar, ¿verdad?, de la voz de Dios en las edades, porque siempre estuvo en todas las edades la voz de Dios. Porque Dios siempre le habla a sus hijos, ¿verdad, hermano? Cuando Él va a hacer algo, Él siempre viene y se revela, se manifiesta y luego le habla a sus hijos, ¿verdad, hermano?
Él siempre hace una vía de escape para sus hijos, porque sí, los que pueden creerle y los que siempre están clamando y los que siempre necesitan, siempre los más necesitados son los hijos de Dios, ¿verdad, hermano? Alabado sea Dios. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Y bueno, la voz de Dios estuvo allí, ¿verdad? En los días de Juan. Juan fue la voz de Dios allí. ¿Verdad que no era un libro? Era un hombre. Está clarito, ¿verdad, hermano? Hoy en día vemos de que allá donde se graban los mensajes, ¿verdad? Y se traducen, se le puso la voz de Dios y un buen nombre, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Es un buen nombre, pero sabemos que la voz de Dios siempre viene y hermano, se manifiesta a través de carne, porque el mismo mensajero dijo que el mensajero y la palabra y su mensaje eran la misma cosa. No se podían separar, dijo él, porque llegan a ser una sola cosa. A mí, si el mensajero dijo que no se podía separar, ¿cómo pudiéramos separarlo hoy? Si nosotros tratáramos de separarlo del ser humano o de un hombre, entonces estaríamos equivocados. Estaríamos afuera de lo que dijo el mensajero. No creeríamos lo que dijo el profeta de Dios, ¿verdad, hermano? Pero nosotros creemos lo que dijo el profeta de Dios. Creo que un mensaje titulado, ¿verdad? Los ungidos del último día, dijo él que no se podía separar. Amén, ¿verdad, hermano? Siempre tenía que ser, dijo, por medio de un hombre, por medio del ser humano. Alabado sea Dios. Y sabemos de que la voz de Dios siempre ha venido, ¿verdad? Todo el tiempo. Y la voz de Dios sabemos de que estuvo en los días del hermano Branham y sabemos que eso fue la voz de Dios. Allí se estaba cumpliendo, ¿verdad? La parte de Tesalonicenses 4, 13 al 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero ahí teníamos la voz de Dios, voz de mando tronando, ¿verdad? La voz de Dios siempre estuvo, ¿verdad? Estuvo, ¿verdad? En la generación pasada. Pero ¿cómo puede ser que hoy no la tengamos? Si la voz de Dios fue un hombre. Estuvo en un hombre allí, estuvo allá en la primera venida. ¿Cómo va a ser diferente en la segunda venida? Tiene que ser de la misma manera, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, ¿verdad? Se estaba cumpliendo esa escritura. Pero ¿cómo puede ser de que ellos tuvieron la voz de Dios? Y la voz de Dios siempre es una. Amén, ¿verdad? Siempre se hace carne, ¿verdad? La voz de Dios pues es la palabra siempre, ¿verdad? Siempre se hace carne para poder liberar, para poder sanar, para poder ayudar. Siempre se hace carne. Mientras que no se manifiesta en carne, no puede salvar. No puede ayudar, pero cuando ella se manifiesta en carne, ella puede salvar, ¿verdad, hermano? Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces sabemos que tuvimos allí voz de aclamación. Y sabemos que eso fue un hombre, ¿verdad? También. Y ahora que dice que el pueblo está escuchando la voz de Dios y solo con un folleto, qué diferente. Solo con el folleto. Pero dijo el hermano Branham en su edad, consciente de que era Dios allí, que estaba la voz de Dios allí, él dijo: nosotros tenemos el escrito y tenemos el cumplimiento de este escrito, dijo él.
Alabado sea el nombre del Señor. Lo mismo hoy nosotros, ¿verdad? Aquí están los escritos, pero también tenemos que tener el cumplimiento, porque si no tuviéramos el cumplimiento, nada estamos haciendo aquí, ¿verdad, hermano? Seríamos solo adoradores en espíritu, ¿verdad? Y no en verdad. Como los judíos y los samaritanos eran adoradores, esperaban el Mesías. Tanto los judíos como los samaritanos esperaban el Mesías. Eran estudiantes de la Escritura, ¿verdad, hermano? Los gentiles nada, no conocían nada, no estaban esperando nada los gentiles, todo lo que era gentil, pero judíos y samaritanos sí, eran lectores. Eran descubridores, ¿verdad?, de las Escrituras. Así como hoy las iglesias son descubridores, ¿verdad, hermano? Leen y leen y leen. Hay gente que sabe mucho, ¿verdad?, de la Escritura. Pero el problema es que no tienen la verdad. Y son adoradores, pero adoradores en espíritu, sin tener la verdad. Y él dijo, el Padre busca y es necesario, y ahora es la hora que los que adoren, adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Al tener solamente el libro, entonces nosotros seríamos adoradores así, solo en espíritu, pero sin la verdad. Aquellos adoradores que adoraron en espíritu y en verdad, ellos tenían los escritos y también tenían el cumplimiento de los escritos. El cumplimiento de esa profecía estaba ya hecha carne. Eso era el Mesías, ¿verdad? Ellos podían tener allí el escrito y luego venir y llevar a las personas a la realidad. Llevar a las personas a la verdad. Y probarle que la verdad estaba allí y decir, vení, mirala. Amén, ¿verdad? Y poder llegar y decirle, vení mirarla, vení darle la mano, vení platicar con ella, porque la verdad platica, la verdad camina, la verdad habla, la verdad se toca. No es una imaginación, sino que se toca también. Aleluya. Así que la voz de Dios entonces no solo es de que, bueno, que la oyen en el aire. La voz de Dios se puede oír aquí en la tierra. Amén, ¿verdad? Estamos muy contentos, ¿verdad? Y ahora yo quiero decirle que bueno, de que para nosotros la voz de Dios tiene que ser una realidad. Amén, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Porque mientras no es una realidad, entonces, hermano, tendríamos que estar cayendo en el mismo problema de todos. Que dicen, tenemos la verdad. Tienen el folleto del hermano Branham, tienen la Biblia. Tenemos la verdad. Si así fuera que todos tienen la voz de Dios porque tienen el folleto, tienen esta Biblia, todos van en el rapto entonces, y todos lo oyeron ya. Todos se van a salvar porque todos tienen la verdad. Si eso hasta cualquier sacerdote católico la tiene, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando hablamos de la verdad, hablamos de Él en realidad aquí con nosotros. No es una verdad imaginaria. No es algo de que no se va a poder probar, se puede probar, ¿verdad? Es algo que se mira. Bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos de que los samaritanos tenían ese problema de que ellos eran adoradores, pero la verdad no la tenían, pero le estaba llegando a la samaritana. Y la samaritana aceptó la verdad. Ella recibió la verdad, y como ella recibió la verdad, no fue un libro el que recibió un hombre.
Y cuando recibió ese hombre, ella fue libre. Rahab la ramera, ella no recibió simplemente, ¿verdad?, un libro. Lo que recibió allí fueron seres humanos. Un ser humano. ¿Me están entendiendo, verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que hoy todavía Él es el mismo, ¿verdad, hermano? Bendito sea el Señor. Estamos muy contentos, ¿verdad? Quiero, ¿verdad? Aquí quizás voy a leer algún poquito. Y espero de que Él nos ayude, ¿verdad? Y queremos hablar un poquito de esto, de la voz de Dios en los últimos días. Aquí la voz de Dios, ahora aquí, pues entonces. Amén, ¿verdad? Porque bien que estuvo la voz de Dios en los días del hermano Branham, y estuvo en los días de Pablo, estuvo en los días de Martín Lutero. Vamos a decir que Lutero fue la voz de Dios en esos días, ¿verdad, hermano? Eso todo está bien, ¿verdad, hermano? Dios hizo grandes cosas, bendito sea el nombre del Señor, pero si Él ha hablado hoy, Él tiene que hacerlo también hoy, porque Él no cambia, ¿verdad? Aleluya. Vamos a leer un poquito aquí. Y es preciso, al día de hoy, pienso que la iglesia, la organización y la denominación han estado en el campo por mucho tiempo y están empezando a relajarse, y la obra del Señor no se está haciendo. La palabra de verdad, porque a la iglesia en sí se le ha oscurecido la vista. Sí, a la iglesia se le ha oscurecido la vista por completo. Está en tinieblas. Y cuando nos dice aquí que está en tinieblas, significa que ella no tiene la luz, hermano. No tiene la verdad. Amén, ¿verdad? Significa que ella no ha escuchado en su corazón la voz de Dios. Significa que no ha recibido la voz de Dios. Amén, ¿verdad? Porque los que la reciben entonces no están en tinieblas, sino que están en luz. Pero dice que la iglesia se le ha oscurecido la vista y está en tiniebla entonces. Está en oscuro. Pero si la iglesia está de esa manera, quiere decir que alguien debe de tener la luz. Amén, ¿verdad? Alguien tiene que haberla recibido. Y eso siempre son sus elegidos, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, y hoy necesitamos la voz de Dios que hable entre nosotros. Oiga, que hable, dijo él, entre nosotros y que nos traiga de regreso. Eso es lo que se necesita, Dios mío. Y Dios siempre ha prometido suplir la necesidad de la hora. Él siempre lo hace. Amén, ¿verdad? Si la iglesia llega a ese estado es porque ella no la tiene, la voz de Dios, no la ha escuchado. Y por esa causa la iglesia, ¿verdad? La una dice una cosa, la otra dice otra cosa y la otra dice otra cosa, y discutiendo ellos mismos, ¿verdad? Con el folleto y la Biblia, porque no la han oído o no la han recibido, no conocen qué es la voz de Dios, ¿verdad, hermanos?
Al escurecerse la vista, comenzó la iglesia a discutir. Comenzó la iglesia, ¿verdad, hermano? Al uno decir una cosa, al otro decir otra cosa. ¿Por qué? Ya sin la voz de Dios, hermanos, que los guíe, porque la voz de Dios es la que nos guía, ¿verdad, hermano? A la iglesia no tener la voz de Dios que le guía, ella tenía que caer en eso. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos que ella ha caído en eso, pero gracias a Dios que Dios nos ha vuelto a hablar en esta hora, ¿verdad, hermano? Dios sabía que había necesidad, ¿verdad, hermano? Amén, ¿verdad? Al caer la iglesia en esa condición, alguien tenía necesidad que estaba clamando y él sabía. Tenía que venir la respuesta de ese clamor, de esa necesidad en el corazón de cada uno de sus elegidos. Porque sí, hay uno que clama, hay uno que responde. Dice, Dios ha prometido suplir la necesidad de la hora, Él siempre lo hace. Y hoy nosotros necesitamos la voz de Dios para suplir la necesidad de la hora, para encarar el tiempo en el que estamos viviendo. Amén, ¿verdad? Porque de la única manera que se puede encarar es que haya recibido la voz de Dios. Voz de Dios de este tiempo. La voz de Dios actual. No la voz del pasado. Porque la gente que dice que escucha la voz de Dios y que tiene la voz de Dios, pero solo está con el libro, usted ve cómo las iglesias, hermano, han caído, ¿verdad, hermano, en tanta oscuridad, y cómo han retrocedido, y cómo han entrado tantas cosas, ¿verdad, del mundo, hermano, y cómo están en confusión, cómo están retrocediendo. ¿Por qué razón? Porque no han recibido la voz de Dios de este día. Y cómo la iglesia se ha organizado. Amén, ¿verdad? Porque lo único que puede encarar es la voz de Dios del presente. En el tiempo en que estamos viviendo. Y después que Él lo ha prometido, podemos descansar seguro que Él cumplirá su promesa. Esa es la confianza que el creyente tiene en su Creador, que Él prometió suplir la necesidad. Amén, ¿verdad? Y estamos muy contentos de que Él, hermano, nos está supliendo la necesidad, ¿verdad, hermano? Porque Él ha enviado su palabra. Estamos muy agradecidos con Él. Y hoy, y quizás hay una razón por la cual la iglesia está en la condición en la que está. Así es, ¿verdad? Y vamos a decirlo así. ¿Por qué está así? Bueno, simplemente que no ha recibido la voz de Dios. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Y al no recibir la voz de Dios de este día, las demás voces tenían que arrastrarlos, hermanos. Y luego el uno andar diciendo una cosa, el otro otra cosa, el otro lo arrastró otra voz, el otro otra voz, el otro lo arrastró otra voz, el otro lo arrastró otra voz, y el otro otra voz. Muchas voces, ¿verdad, hermano? Y se los llevó a cada quien una voz, ¿verdad, hermano? Pero los hijos de Dios han recibido la voz de Dios, y por eso podemos decir una sola cosa. Una sola cosa. Es decir, a recibir la voz de Dios, eso nos hace llegar a estar a un mismo pensar, a un mismo sentir, un solo propósito, ¿verdad, hermano? Y a decir una misma cosa. Aleluya. Es de la única manera
que el pueblo de Dios llega a unidad es cuando Dios viene y le habla. Aleluya. Ellos, dice, hay tantas voces, tantas otras voces que atraen a la iglesia apartándola de la voz de Dios. Al grado que es muy dudoso que muchos escucharían la voz de Dios, aunque les hablara allí mismo en sus medios. Aunque les hable allí mismo en sus medios. Como hay otras voces, es muy dudosa la voz de Dios. No la pueden escuchar. Todas esas otras voces le ponen en duda la voz de Dios. Y hay voces tan fuertes en este mundo que se oyen más grandes y más hermosas, traen más gente y se ven como un hermoso avivamiento más grande, una organización más poderosa, que a veces se ve como que apagan más bien la voz de Dios. Entonces viene la gente y se va detrás de eso brillante, ¿verdad, hermano? Se va detrás de esas voces eclesiásticas que pueden arrastrar multitudes de gente, ¿verdad? Quizás se van detrás de una voz que no se levantó de un día para otro, sino detrás de una voz que tiene tiempo, ¿verdad? Una voz, ¿verdad? Que tiene tiempo y que se viene levantando y levantando, una voz, ¿verdad? Popular, que tiene peso, dicen ellos. Bueno, tiene tiempo de venir. Entonces esta tiene la razón, pero no es así, porque Dios es perfecto. Cuando Él habla, es una palabra, es perfecta. Ya sea que así le habló hace tiempo o le hable ahorita, es perfecta, ¿verdad, hermano? Él no falla. Y entonces la gente viene diciendo, este sí, porque tiene tiempo de venir. Digo el mensajero, no es por lo que sea vieja, es porque sea la palabra. Si no es la palabra, no importa cuánto tiempo tenga. Lo que Dios respeta es su palabra en el presente. Digo, Él no le interesa también de cuán recto vivan. Y si es un mensaje pasado, Él no está interesado en eso. Él está interesado en su palabra, en su mensaje en el día presente. Está interesado en lo que Él ha hablado para el día presente. No está interesado en otra cosa. De ahí no importa la gente cuán rectecita sea con una voz que pasó. Amén, ¿verdad? El joven rico era un hombre sin tacha, bien recto. Amén, ¿verdad? El joven rico no era una persona que se vivía perdiendo los cultos, hermanos. El joven rico no era un hombre que, hermano, que no daba las ofrendas, hermano, que no diezmaba, que no daba sus primicias. Era un hombre recto, hermano, diezmaba hasta de lo más pequeño, ¿verdad, hermano? No le faltaba nada, había guardado todos los mandamientos, hermano, pero alabado sea el nombre del Señor. Él tenía que recibir en su corazón la voz de Dios de ese día, el mensaje verdadero, el cual era la palabra en su plenitud en ese día, que estaba en carne allí. Con todo eso, que él había sido tan recto, no tenía la vida eterna. Amén, ¿verdad? Había hecho todo. Y quizás hoy hay gente que ha hecho todo, ¿verdad, hermano? Son buenas personas, hermano. Pero el no recibir la voz de Dios de este día lo saca por completo. Quizás han sido buenas personas, bien rectas, ¿verdad, hermano? Pero solo que digan, yo no creo eso. No tiene quien lo represente ya. Amén, ¿verdad? Porque quiero decirle que, hermano, la voz de Dios de los últimos días, recuerde que el mensajero dijo, la novia será la voz de Dios a la final edad. Ella será la voz final a la final edad, será, dijo él, la novia. No dijo así. Y al rechazar la novia de este día, hermano, es rechazar a Dios totalmente. Es rechazar la voz de Dios, porque ella es la voz de Dios en esta hora.
Y la voz de Dios es la palabra, hermano. Y rechazar la palabra es Dios mismo. Amén, ¿verdad, hermano? Sería estar terminado rechazar la palabra. La voz de Dios es la palabra. Y la palabra es Dios. Entonces, ¿dónde estaría? No importa que sea recto, ¿verdad? Con la voz del pasado. Pero es la voz de este día. Amén, ¿verdad? Esto es tremendo, ¿verdad? Pero eso es la verdad. Eso es correcto. Dice, puede hablarles en medio, dice. En sus medios. Y ellos quizás ni siquiera lo entenderían. Porque sería una cosa extraña para ellos. Ellos mismos se han concentrado demasiado en las voces del día, en las voces, dice, en las demás voces, dice, que no la entenderían, dice, aunque esté hablando en sus medios. Y es verdad que eso así es, ¿verdad? En los días de Jesús, ¿verdad, hermano? Ellos tenían sus propias voces, sus propias creencias, sus propias enseñanzas. A eso oían ellos. Amén, ¿verdad? Bendito sea Dios. En los días de Juan, ¿verdad, hermano? Ellos tenían sus propias voces, sus propias creencias, sus propias enseñanzas. Eso oían ellos. Pero la voz de Dios no la que quisieron recibir. Porque ellos ya habían otras voces que ya habían entrado en ellos. Pero la voz de Dios no había entrado en sus corazones, no les había sido revelada, de tal manera que no la recibieron. Ellos tenían otra cosa que les había llamado la atención, otra cosa, y no la voz de Dios de su día. Amén, pero siempre hay una manada pequeña allí que ella sí la recibe y sale de allí, ¿verdad, hermano? Amén. Y dice, aunque esté allí en sus medios, ellos no la pueden recibir. Amén, ¿verdad? Más bien llega a ser una cosa extraña para ellos. Porque ellos ya tienen una voz allí vieja, ¿verdad? Una voz popular, una voz común, una voz que todo el mundo le dice, sí, está bien. Lo que tú crees está bien, yo también estoy de acuerdo. Y cuando ellos se ponen de acuerdo con algo común, hermano, eso ya, ¿verdad, hermano? Eso ya no funciona. Eso muestra que ya no es una paradoja. Y cuando Dios habla, siempre viene fuera de lo común, de lo popular. Amén, ¿verdad? Nunca viene de acuerdo, hermano, a una voz vieja, a un mensaje pasado, sino que Él trae siempre algo nuevo, algo paradójico, ¿verdad, hermano? Aleluya. ¿Por qué razón? Es algo sobrenatural, ¿verdad, hermano? Algo más grande que la voz vieja, algo mayor. Alabado sea el nombre del Señor, como dijo el mensajero, ¿verdad? Si hay otra generación, dijo, esta gente, dijo, de esta siguiente generación, ellos irán más adelante que nosotros. Ellos tendrán más luz, dijo él. Amén, ¿verdad? Y para que pueda hacerle frente, ¿verdad? Tiene que ser algo mayor. Siempre es así, ¿verdad, hermano? Porque con la voz pasada no hay nada que hacer. Ya dio lo que iba, ya hizo lo que iba a hacer. Ya hizo su trabajo. Pero la voz de Dios de estos últimos días es la novia. Amén, ¿verdad? Esto tiene que hacer esta voz todo lo que no fue hecho en todas las demás edades, o digamos todo lo que no hizo el hermano Branham.
que no tuvo el hermano Branham. ¿Me entienden, verdad, hermanos? Aleluya. ¿Y qué no tuvo el hermano Branham? Pues el hermano Branham no tuvo fe de rapto. Pero la novia sí tiene fe de rapto, fe de cambio de cuerpo. Aleluya. Con la voz del pasado, todo mundo, alabado sea el nombre del Señor, todo mundo todavía, ¿verdad, hermano? Con esta voz del pasado se pone de acuerdo todo el mundo casi. ¿Se ha fijado hoy que aún la gente que tiene el folleto habla lo mismo y llegó al nivel? Antes se paraban fuerte por un profeta, hoy ya no se paran. Dice el uno, no hay profeta, dice el otro también. Esta es la misma voz ya, ¿verdad? Por no avanzar, entonces empalmaron. ¿Me entienden, verdad, hermano? Empalmaron, ¿por qué? Por no oír, al no recibir la voz de Dios, tenían que empalmar con todos los demás. Las iglesias creen que Dios va a hacer grandes cosas en las denominaciones y están esperando de gran cosa que venga. También ellos hablan de avivamiento. Las iglesias del mensaje también esperan avivamiento. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Pero el problema es que no saben cómo viene. Y en no saber cómo viene, ¿cómo lo van a recibir? Tienen que saber la manera como Dios lo hace para recibirlo. Si ellos no saben eso, ¿cómo lo reciben, hermanos? Pero gracias a Dios que a sus elegidos siempre Dios se los revela cómo es que se recibe y ellos lo reciben. Porque se les revela. Al no recibirlo, entonces tienen que alcanzarlo, porque ¿para dónde? Tremendo, ¿verdad? Al no recibir la voz de Dios, que es la manera provista, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Bendito sea Dios. Qué tremendo es eso, ¿verdad? De manera que si usted se pone a ver, hermano, la gente hoy, bueno, pues si lo que dice el uno, dice el otro ya. Si usted va con la gente denominacional y la gente del mensaje, lo que dice el uno en contra de esto, lo dice el otro. Lo que dice un católico en contra de esto, lo dice un asamblea en contra de esto. Lo que dice un asamblea y un católico, lo dice uno del mensaje en contra de esto. Lo que cree el uno de esto, un católico en contra de esto, así lo cree uno del folleto en contra de esto. Así lo cree. No hay diferencia. Dice un católico, alabado sea el nombre del Señor. Esa gente le quitan todo a las personas, ni se vayan a meter con ellos. Esa gente son ladrones, le quitan a la gente las cosas. ¿Me entienden, verdad? O dicen fulano es ladrón. ¿Verdad, hermano? Para más claro, lo que dice el católico, viene también el del mensaje y dice, fulano es ladrón. Los del folleto dicen lo mismo. La iglesia católica dice, estos pusieron un día que Cristo venía tal día. Entonces los del mensaje dicen también, estos dijeron que también venía tal día Cristo. ¿Qué están diciendo diferente? Porque ellos tienen la misma cosa ya. ¿Me entienden, verdad, hermano? Y el problema ha sido por no haber recibido la voz de Dios. Entonces ahora tienen que estar diciendo una misma cosa. Alabado sea el nombre del Señor. La misma cosa, entonces. Lo único
que, hermano, lo saca a uno de todo eso es la voz de Dios de los últimos días. Al tener la voz de Dios, entonces viviríamos todos iguales, ¿verdad? Pero nunca Dios se queda allí. Siempre Dios va adelante. Él nunca se queda allí. Amén, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Él va hacia adelante siempre. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en la lectura de nuestra escritura, la voz de Dios era extraña para ellos en aquellos días. Y hoy ha llegado a ser así otra vez. Que la voz de Dios ha llegado a ser extraña para la gente. Entonces, si Dios prometió que Él nos daría eso, y si las otras voces son contrarias a la voz de Dios, entonces debe ser la voz de nuestro enemigo, para confundirnos, para que no entendamos la voz de Dios cuando ella nos hable. Hay tantas voces en la tierra hoy que es una cosa absolutamente difícil, porque eso pega a la voz, porque eso apaga la voz de lo sobrenatural. Hay tantas voces intelectuales, grandes voces de hombres poderosos, que son intelectuales en sus condiciones intelectuales, aún sacuden las naciones. No son personas que aparecen así de la noche a la mañana, sino que sacuden naciones reuniendo grandes organizaciones, grandes campañas ostentosas. Una persona quedaría un poco confundida. Es suficiente para confundirlo. ¿Cómo es que estas cosas continúan y prosperan, y a veces que se levantan y hacen estas cosas y hacen que la voz de Dios quede por allá muy atrás, que no se oye? No se oye, hace que la voz de Dios no se oiga casi. Ella se ve como sobresalir. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no liberan a la gente, no salvan a la gente, no reciben, no redimen a la gente. Pero la voz de Dios siempre redime a los de Dios. Los libera, los sana. Los hace libres, ¿verdad? Y no importa que estén pobres, ¿verdad? Pero están libres. Los libera de toda confusión. Y lo trae y comienza a adorar en espíritu y en verdad. Amén, ¿verdad? Y ahora pudiéramos decir, ¿y cómo sabemos que es la voz de Dios? Bueno, tremendo esto, ¿verdad? O dice, ¿cómo sabremos que es la voz de Dios para hoy? Amén, ¿verdad? Sabemos que allá en el pasado hubo un profeta vindicado, ¿verdad? Así fue, ¿verdad? Y ahora, hoy la manera de nosotros saber que es la voz de Dios es porque es la manifestación de la palabra del profeta. Amén, ¿verdad? Es porque está probado de que es la manifestación y el cumplimiento de la palabra del profeta. El profeta dijo, ella será la voz final a la final edad. Y cuando vemos que esta voz ha liberado, esta voz ha cambiado, esta voz cuadra con todo desde el antiguo hasta al final. Su característica, entonces, hermano, estamos seguros porque esta voz se cumple, ¿verdad, hermano? Amén, ¿verdad? Se cumple. Bendito sea Dios. Es la manifestación de la palabra del profeta. Esto aquí
es el profeta de Dios. Es una verdadera voz de Dios. Porque es el cumplimiento. Quizá el pueblo está entrenado en la voz de una iglesia o a la trompeta de una iglesia. Amén. Pero no han sido entrenados en la voz de Dios. Pero si esa misma iglesia no ha sido entrenada a la voz de Dios, amén, ¿verdad? A la trompeta del evangelio de la trompeta del evangelio de Dios. ¿De qué beneficia tener la trompeta de la iglesia si no ha sido entrenado con la voz de Dios? ¿Me están entendiendo, verdad? Con el evangelio, la trompeta del evangelio. ¿De qué beneficiaría? Aunque sea bien entrenado con la voz de la trompeta de la iglesia, no hay nada. Amén, ¿verdad? No importa que esa voz se mire próspera, como cuando se levanta, hermano, como se levanta como cuando se levanta allí nuestro gobierno. ¿Qué sucedió? La iglesia no conocía la voz de la trompeta y no supieron qué hacer. La gran promesa de prosperidad, un gigante intelectual entrando. Ellos pasaron por alto el mismísimo asunto que la Biblia predijo y le dieron entrada. ¿Ven? Una voz política. Le dieron entrada a una voz política y probó que pudo más que la voz religiosa. Ellos no hubieran hecho lo que hicieron, o sea, la voz del evangelio, porque nos ha prometido muchas cosas. Nos han prometido prosperidad y no hay duda que lo obtendrán. Pero eso no significa nada para un creyente. Para los creyentes lo que significa es la voz de Dios. Escuchen a Pablo allá. Como Pablo dice que anduvieron de aquí a para allá cubiertos de pieles de oveja y pieles de cabra, pobres, sin un lugar. Ellos quizás en ese tiempo no podían entrar ni a las ciudades porque eran tan despreciados, tan perseguidos. Tenían que encuevarse en los días de Pablo, pero lo mejor que ellos tenían allí la voz de su edad. Amén, ¿verdad? Alabado sea Dios. No importa, todo pudiera ser muy próspero en un país, pero si no tiene la voz de Dios en su corazón, eso de nada sirve. La iglesia con su voz, cada una quiere más miembros. Los bautistas lo quieren a todos los metodistas. Amén, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Quizás los metodistas quieren a todos los presbiterianos. Los católicos parece que lo van a tomar todo y lo harán. Eso es exactamente. ¿Lo están entendiendo, verdad? Los católicos quieren tenerlos a todos. Y yo creo que los católicos sí lo van a lograr ya. Los católicos lo están logrando, ¿verdad? ¿Me están entendiendo, verdad, hermano? Porque ya sabemos qué es, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios cumplirá siempre su palabra. Pero el Dios Altísimo finalmente gobernará un día. Los santos controlarán, la Biblia lo dice. Ellos controlarán uno de estos días. Quizá la iglesia católica llegará un día que gobernará el mundo temporalmente. Tomará todo bajo su control. ¿Me entiende, verdad, hermano? Todo tomándolo bajo su control. Pero Dios tomará el control uno de estos días por completo, ¿verdad, hermano? Ellos lo harán temporal, pero Dios lo hace por eternidad.
Y a pesar de todas estas cosas, y a pesar de todas estas otras voces falsas, y a pesar de todas estas personificaciones, voces falsas, profetas falsos y todas estas cosas que se levantan, ¿verdad, hermano? Aquí, ¿verdad? En este mundo, alabado sea el nombre del Señor, y que se levantándose, pero Jesús dijo, a pesar de todo esto, si alguno oyere mi voz y me sigue, amén, ¿verdad? Él es la palabra, ¿verdad? Si alguno escucha mi comisión para nosotros hoy, en medio de todas estas voces, amén, ¿verdad? Él le dio una promesa, ¿verdad, hermano? Dio una promesa, si alguno oye mi voz. De los cuales les dije que tomaría, dice el mensajero, yo dije que tomaría horas para presentar todas estas voces y de confusión para la gente. Es una cosa patética, y después de todo a usted no se le brinda una segunda oportunidad. Tiene que tomarla ahora mismo. Tal vez no tenga otra oportunidad esta noche, tal vez no tenga otra oportunidad mañana, es ahora. Y él dijo, cuando oyeres mi voz, no endurezcáis tu corazón, como en el día de la provocación. Amén, ¿verdad? Si alguien la va a escuchar, puede escucharla para que sea liberado. Amén, ¿verdad? Alguien pudiera ser liberado si oye esta voz y la recibe. Pudiera tener, amén, ¿verdad? Liberación si la oye, porque las que lo reciben y los que lo creen son liberados, ¿verdad? Dios perdona su pecado el que la cree, ¿verdad? Él puede perdonarlo si la cree en su corazón. Pero si no, no. Y muchas veces esta voz da una sola oportunidad alguna vez. Porque esta es la última voz que hay. Ya no hay más voces que vengan. Voz de Dios es la última. Dice que es la finalidad. Ella será la voz final. Ahí termina. Última oportunidad. Si no la recibe, está llegó. Seguro va a la tribulación. No hay remedio. Porque el único remedio es la voz de Dios de este último día. De esta última edad. Que es la edad de la novia, ¿verdad, hermano? Entonces, bendito sea el nombre del Señor. No hay más oportunidad que esta. Es la última. Dice, tal vez no tenga otra oportunidad mañana. Es ahora. No endurezcas tu corazón. Este es el tiempo. Eso muestra que su voz aún está aquí en medio de todo el caos. Él todavía tiene una voz. Aunque hay semejante caos tan horrible en el mundo, pero si hay ese caos es porque hay una voz verdadera. Si hay esa confusión es porque hay una voz correcta que los lleva al estado correcto, al estado original. Amén, ¿verdad? Es verdad que la gente dice que nosotros somos locos, pero somos para Cristo, ¿verdad? Los verdaderos locos son los que no tienen a Cristo. ¿Me entiende lo que yo quiero decir? Aunque yo no me puedo expresar, pero ustedes me van a entender, ¿verdad? Bueno, a nosotros nos dicen locos por haber recibido la voz de Dios en este último día. Y con eso nos están diciendo que somos dementes, ¿verdad, hermano? Pero en realidad la gente que es demente son aquellos que no la reciben. Amén, ¿verdad, hermano? Así es, ¿verdad, hermano?
Alabado sea el nombre del Señor. Unos son locos para Cristo y los otros son locos para quién. Alabado sea el nombre del Señor. Para otro entonces, ¿verdad? Porque si nosotros somos locos, pero somos para Cristo, ellos son locos, entonces ¿para quién son? Alabado sea el nombre del Señor. Si no está con el uno, tiene que estar con el otro. No hay escape, ¿verdad? Solo hay dos lugares. Alabado sea Dios. Pero le damos gracias que tenemos la voz de Dios en nuestro medio. Porque su voz permanece. Y aquí está. Cielo y tierra pasará, pero mi voz nunca pasará. Amén, ¿verdad? Por lo menos podemos ver un poco allí cuando Micaías. Hoy nosotros pensamos que nuestras organizaciones, la iglesia, pensamos que nuestra prosperidad hoy es Dios. Y sonriéndonos, parece bien. Parecía bien cuando Micaías se paró allí delante de los 400 profetas y toda la tierra le pertenecía a ellos. Y los filisteos estaban en ella. O los sirios parecían muy bien. Cuando esos profetas decían, ven allá, eso nos pertenece. Eso pertenece a Israel. Ahí estaba una voz también, ¿verdad? Pero esa no era la voz de Dios. Y todo el mundo quizás lo miraba bien eso, ¿verdad? Lo miraba bonito. Les pertenece a ustedes, a todos. Y todos estaban de acuerdo con eso, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Pero por allí apareció otro hermano y dijo algo contrario. Micaías, y dio la palabra, que era la voz de Dios en ese día. Y todos estaban en desacuerdo. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos leyendo. Pero esa no era la voz de Dios. Micaías se volvió y maldijo la voz. ¿Cómo supo hacer eso? Porque su visión estaba exactamente con la palabra. Amén. Y esa es la única manera de confiar en ella y de verla. Y de verla. Hoy tiene que estar en la palabra. Ella tiene que estar en la palabra. ¿Cuánto le dan gracias? Allí se salió una voz que dijo, vayan, tómenla, es de ustedes la tierra. Pero luego vino otra y dijo, otra voz que dijo, no, yo vi a Israel a todo esparcido como ovejas que no tienen pastor. Aquella voz que oyeron primera del grupo, una voz del grupo de profetas. Aquella voz del grupo, todo el mundo la estaba creyendo. ¿Me entiende, verdad? Al grupo de profetas. Pero cuando vino la voz de uno solo, ellos dijeron, no estamos de acuerdo. Aún el rey dijo, yo no estoy de acuerdo. Pero alabado sea el nombre del Señor. Siempre hay alguien quien va a creer esa palabra. ¿Quién va a recibir la voz de Dios? Siempre hay alguien que la cree, ¿verdad? Todos estaban en desacuerdo. Pero la voz de Dios allí estaba. Y la voz de Dios allí era Micaías. Él era el representante de Dios allí, ¿verdad, hermano? Pero en este día, el representante de Dios es su novia. Aleluya. Es su novia. ¿Quién representa hoy a Dios? ¿Quién está, dice, delante de mí? Yo no sé, dice. Oiga lo que dice este. ¿Quién está delante de mí? Dice el mensajero. Yo no sé. ¿Qué está? Él hace una pregunta. La vuelvo a repetir. ¿Quién está delante de mí? Yo sé que
que está en las cintas e irá por todo el mundo. Tenemos programas de cinta en las que cada mensaje es llevado a todo el mundo, a todos los otros países, dice. Póngale cuidado. Pues bueno, si ustedes se fijan y miran, ustedes simplemente están parados con hojas de higuera. Simplemente parados con hojas de higuera. ¿Lo están entendiendo? Aunque tengan los folletos. Está tremendo eso, ¿verdad, hermano? Aquí hay programas. Pero ya en este día, con los folletos sería solo con hoja de higuera. En realidad la cinta tenía un ministerio. Amén, ¿verdad, hermano? Pero la cinta ya cumplió su ministerio. Y era: busca a ese hombre. Busca a mi novia. Las cintas tenían un ministerio. Pero en este día, quedarse solo con el folleto sería estar con una hojita allí. Solo sería ser religioso. ¿Me entiende, verdad, hermanos? Bien, tremendo. Simplemente están parados con una higuera. Cuando la verdadera voz de Dios sale, ellos no saben qué hacer al respecto. Causa confusión. Ellos no saben qué hacer. Rápidamente Noé escuchó la voz de Dios. Fue en preparación para salvar su vida y él siguió las instrucciones y permaneció. Si un hombre escucha la voz de Dios, ahora escuchen, capten esto muy bien, no fallen. Si un hombre escucha la voz de algo y se ha probado que esa es la voz de Dios en su tiempo, y luego eso procede de ese hombre, cielo y tierra pasarán, pero esa palabra no puede pasar. Y recuerden, Noé escuchó la voz y condenó al mundo. Ellos se rieron en su cara, porque su mensaje no cuadraba con sus logros científicos. No obstante, llovió y destruyó a todo el mundo. Ven, su voz fue hablada, la simiente había sido puesta allí. En cada edad ha sido de la misma manera. Su voz vino y su simiente había sido puesta allí, y en cada edad ha sido de la misma manera. Ahora, con esto, el mundo fue condenado. Siempre que viene la voz de Dios, eso es lo que pasa. Amén, ¿verdad? Juicio viene. Todo es que la voz de Dios aparezca, el juicio es señal que el juicio viene, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. El juicio está cerca. Amén, ¿verdad? Cuando cada vez que la voz de Dios aparece, es seguro. Viene juicio para los incrédulos, libera a los elegidos y el juicio está cayendo para los incrédulos. Salva a los de Dios y el resto al juicio. Entonces, vino y condenó al mundo y ellos se rieron en su cara porque no cuadraba con sus logros científicos. Vino el diluvio y llovió y destruyó todo el mundo. Amén. Y en todos los tiempos es de la misma manera. Samuel se alarmó cuando oyó la voz de Dios porque Elías tenía que condenar a Elí, el hombre que lo había alimentado, el hombre que había sido un padre para él y lo había criado y alimentado. Ahora él, al tener la voz de Dios, él ahora tenía que venir y condenar a la iglesia, porque dice que Elí representaba a la iglesia. Ahora tenía que traerle la palabra y condenar a la iglesia. Y eso es lo que hace siempre cuando la voz de Dios viene. Derrumba lo pasado y comienza a construir lo nuevo. Así es, ¿verdad, hermano? Derrumba las tradiciones, las deshace y comienza a construir lo que va a construir, la casa que va a hacer, ¿verdad, hermano? Destruye todas las tradiciones de la iglesia
Porque es claro que cuando un mensajero se va, la iglesia entra en tradiciones, entra en credos, comienza a desviarse y se oscurece. Cuando la voz de Dios viene de nuevo, lo que hace es derrumbar todo eso. Todos los credos, los muele, los hace pedazos y libera a los elegidos que van a ser liberados. Porque muchas veces los elegidos se encuentran en el mensaje que acaba de pasar. Así es, ¿verdad, hermano? Porque si usted ve en las edades, viene Martín Lutero con ese mensaje y bueno, saca un grupo de entre los católicos. Allí estaban entre los católicos, ¿verdad? Pero él tuvo que hacer pedacitos las tradiciones, los credos de la Iglesia Católica. Luego, ¿verdad? Viene Wesley. Bendito sea el nombre del Señor. Se había ido Lutero, ahora la iglesia se había organizado, había hecho credos ya del mensaje. Entonces ahora viene Wesley y comienza a hacer pedazos los credos que ya tenía. A romper todo. Y ahora grupo de los wesleyanos, de entre los wesleyanos salieron los verdaderos creyentes de Cedilla. Escucharon la voz de Dios y salieron de allí. Pero ¿qué? Ese mensaje le tocó hacer tuco, ¿verdad? A los luteranos, ¿verdad, hermanos? A las tradiciones que ya tenía la iglesia luterana, le tocó hacer pedacitos. Sucesivamente, todas las edades de esa manera, en este día ha sido de la misma manera, ¿verdad? La voz de Dios de estos últimos días le ha tocado hacer pedacitos las tradiciones de la iglesia. Los credos metidos en medio, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Porque la voz de Dios recta y atrueza todo lo que no es la palabra, ¿verdad, hermano? La trueza. Amén, ¿verdad? Seguramente que el mensajero escuchando a la iglesia, él no se sentiría bien. O no se siente bien, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Pero sí, seguramente que él se siente bien cuando escucha que se está diciendo el mensaje que se debe de decir. Seguramente que él se siente bien cuando ve el cumplimiento de lo que él dijo. El cumplimiento de sus profecías. Amén, porque sabe que eso es lo que lo levantará y levantará todo el resto de los hermanos, que es su completa perfección. Pues todos están esperando de esto. Están esperando de esta voz de Dios en los últimos días. Es la trompeta, pues. Es la trompeta final. Es el último sello, es la trompeta final. ¿De dónde? Con esa voz levanta a los muertos. A los muertos de todas las edades. Los perfecciona, porque sin esta novia, sin esta voz final, no hay perfección. Ahí tendría que estar todo, pero le damos gracias a Dios de que Dios nos ha enviado su voz para perfeccionar todas las cosas, ¿verdad, hermano? Perfecciona todas las cosas. Amén, ¿verdad? Entonces, por la gracia de Dios hemos recibido lo que es perfecto. Amén, ¿verdad? Cuando un hombre, hermano, sigue siendo el mismo, quiere decir que no la ha escuchado, no la ha recibido. Ustedes pudieran oír la voz hablando en sus oídos, pero cuando ustedes la escuchan hablando en su corazón, entonces ustedes están escuchando. Amén, ¿verdad? Eso trae un cambio por completo cuando la escucha allá en el fondo del corazón. Ven, entonces ustedes están escuchando. Ustedes no ven con sus ojos. Oiga lo que dice. Ustedes miran con sus ojos, ven con su corazón, dice. Ustedes ven algo,
dicen simplemente, no lo veo, quiere decir que no lo entienden. Ustedes no oyen con sus oídos, ustedes oyen con su corazón. Muchas veces sus orejas oyen la verdadera voz de Dios y resbala de ustedes como el agua del lomo de un pato. Pero cuando ustedes verdaderamente escuchan, ustedes escuchan en su corazón esa voz. Entonces eso le trae el cambio a la persona cuando ella escuchó esa palabra, esa voz de Dios y penetró en su corazón, la aceptó. Esta es la voz de Dios, eso sí lo libera y lo cambia, ¿verdad? Porque penetra adentro, no se queda afuera, sino que entra hasta adentro. Eso es lo que hace la liberación, ¿verdad? De otra manera, de nada le sirve de estar viéndola, de estar escuchando con estos oídos, con estas orejas, así. Así dice, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando esa voz de Dios se le revela, usted la recibe y para usted es una realidad. Y cae en su alma, usted es libre, hermanos. Ahora puede pedir lo que quiere. Lo que quiere pedir porque ahora ya la recibió. Ha recibido la palabra. Y al recibir la palabra recibe a Dios. Dios y la palabra, el mismo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, dijo él. Entonces las obras que yo hago, él también las hará. Ya es una misma cosa. Aleluya, ¿verdad? Estamos muy contentos, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Esto es tremendo, ¿verdad? Pero eso es la verdad. Eso es la palabra del Señor. Entonces, la gente, la mayoría piensa que la voz de Dios, bueno, la están escuchando cuando escuchan a predicar a las personas o leer de este folleto. O cuando escuchan leer la Biblia, estamos oyendo la voz de Dios, dice la gente. Pero en realidad que la voz de Dios no es esto. ¿Me están entendiendo, verdad? La voz de Dios siempre, alabado sea el nombre del Señor, es la palabra hecha carne. Porque esta Biblia no habla. Yo la dejo aquí a sola, pongo el poco de folleto aquí, ellos no hablan. Ella hecha carne, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Y si alguien la lee, hermano, y no ha recibido la palabra hecha carne, de nada sirve. ¿Cómo va a liberar? No van a entender, siempre van a seguir en la misma confusión. Siempre van a seguir con las mismas ataduras. Amén, ¿verdad, hermano? Siempre va a seguir con la misma carga. Va a seguir con el mismo pecado. Va a seguir con la misma, va a seguir sin el sello. Bendito sea Dios, ¿verdad, hermano? Pero gracias a Dios por haber recibido el sello de Dios, ¿verdad, hermano? Haber recibido la voz de Dios en los últimos días. Y yo quiero decirle que esa voz es la novia. Y la novia es un individuo entre otros individuos. Uno. No dos ni tres. Uno. Así dice en el mensaje titulado Dios revelado y ocultándose en la simplicidad, la página 34. Léelo, que ahí está. Así dice, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es? La novia es un individuo entre otros individuos. Y recuerden que dijo, la novia será la voz final a la finalidad. Lo repito de nuevo. Sí que la novia es uno. Solo no recibir ese uno, ya está el problema ya. ¿Me entiende, verdad?
Porque en los días de Pablo, Pablo llegó a ser la voz de Dios ahí, y no recibir a Pablo ya estaba el problema. No recibir a Irineo estaba el problema. Estaba en problemado. No recibir a Irineo estaba en problemado. Y luego no recibir, ¿verdad, hermano? Ahí, ¿verdad? A Martín Lutero estaba en problemas. Porque siempre los mensajeros, ellos llegan a hacer la palabra. Así es, ¿verdad, hermano? Y no recibir su palabra está en problemas. Y no recibir al hermano Brana estaba en problemas. Esa era la palabra para esa hora. Ese era Malaquías 4:5, Apocalipsis 10:7. Estaba allí en carne Apocalipsis 10:7. Amén, ¿verdad, hermano? No recibirlo a él estaba en grave problema, estaba en pecado, era un pecador completo. Pero no vaya a decir que solo allá. No recibir hoy, Job 33:23, está en pecado. No creerlo. Eso es la novia. Está en pecado, hermano. No creerlo, no recibirlo. Amén, ¿verdad? De ahí no importa, puede ser religioso. Puede ir a la iglesia. Puede no perder los cultos. Puede cantar bastante. Puede ser orador. Puede leer la folletas bastante. Puede leer la Biblia bastante. Amén, ¿verdad? Puede tener dones. ¿Me entiende, verdad, hermano? Pero si no tiene el don, de nada sirve. ¿Me entienden, verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Pero siempre hay un pueblo que lo recibe. Y si hay un pueblo privilegiado, somos nosotros, ¿verdad? Es un tiempo hermoso para nosotros. Amén. No puede ser diferente. Yo creo que estamos alegres en esta noche. Imagínese usted el pueblo siendo llevado por otras voces que no lo va a liberar. Mientras que otros están buscando su liberación, usted ya lo tiene. Por la gracia de Dios, ya ha sido libre. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias? Ahora Moisés, escuche esto, quizás ya vamos a terminar. Dice, pero cuando usted verdaderamente escucha, usted escucha con su corazón. Dice, y con toda la teología que Moisés tenía, él no había oído la voz de Dios. Pero un día Dios llamó a este pastor de ovejas de 80 años a un lado y le habló. Y él lo captó. Lo probó que él era Dios. Lo primero que él hizo para Moisés fue vindicarle su palabra y descendió. Y he descendido. Amén, ¿verdad? Fue vindicarle su palabra. He descendido. Recuerdo lo que yo prometí, le dijo. Así le dijo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Estamos contentos. Él le dijo, yo recuerdo lo que he prometido. Dios siempre, cuando Él da una promesa, Él va a cumplir esa promesa. Porque Él no es sí, no, sino sí, con todas sus promesas. Y Moisés vino y fue vindicado. Y le dijo, Moisés, he oído el clamor de mi pueblo, Moisés, que ellos están clamando, y yo he descendido para liberarlos, Moisés. Pero ve, Moisés, le dice, te estoy enviando a ti, le dice. ¿Ves?
Yo he descendido, pero te estoy enviando a ti. Amén, ¿verdad? El gran libertador estaba allí. La voz ahora, esa voz de Dios estaba allí. Se había hecho carne en Moisés y ahora iba a liberar al pueblo de Dios. Era Dios mismo allí. Yo he descendido, pero te estoy liberando a ti. ¿Verdad que no estaba enviando un grupo allí? No se le estaba revelando a un grupo. Se le estaba revelando a uno para libertar a su pueblo, y este ahora se convirtió en la voz de Dios. Y él se puso un poquito duro y renuente, que no quería ir. Pero le dijo, ve, le dice. Moisés, ¿quién hizo la lengua? No hice yo todas estas cosas. Y conozco a Aarón, tu hermano, que habla bien. Ahora ve pues, le dice. Tú serás en lugar de Dios. Amén, ¿verdad? Y Aarón será tu profeta. Tú en lugar de Dios. Amén, ¿verdad? Y Dios y su palabra el mismo. Ahora él estaba llegando a ser Dios allí. Alabado sea el nombre del Señor. Dios iba a liberar. Él llegó a ser la palabra. Ahora iba a liberarlo. Eso no era nada menos que Dios mismo allí, ¿verdad? Y luego en un hombre allí iba a liberar a su pueblo, ¿verdad, hermano? ¿Qué eso era? ¿Qué era eso? Él llegó a ser ahora la palabra. Era la voz de Dios allí, ¿verdad? Moisés era Cristo liberando allí. Y Cristo es siempre la palabra. Entonces era la voz liberando allí, ¿verdad, hermano? Porque él no iba con un ejército. Solamente iba él, dice. Cuando llegó allá, dice, quizás montó su esposa cuando Dios lo mandó, dice, y montó el niño, dice, solo con una vara chueca en la mano, dice el mensajero, y dijo, voy a liberar al pueblo de Israel. Con un ejército de un solo hombre, dice. Allí iba la voz de Dios a liberar. Y la voz de Dios ha venido otra vez a liberarnos a nosotros. Porque se ha cumplido lo que dio el mensajero. En el tiempo, en el fin, la iglesia caerá en oscuridad igual. Amén, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Y ya se ha cumplido esa escritura, ¿verdad? Pero recuerde que Él dijo, habrá luz en el atardecer. Así dijo, ¿verdad? Y dijo, allí habrá luz. Así que le damos gracias por la luz en esta hora. Es una luz, ¿verdad, hermano?, que nos lleva a la perfección. Es la trompeta final. Bendito sea el nombre del Señor. La verdadera revelación del último sello. Ustedes sabemos que es el último sello, ¿verdad, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hay un pueblo libre por la gracia de Dios. Ahora le damos gracias a Él. Y sabemos que la voz de Dios en este día es Job 33:23. Lo cual es la novia. La novia es la que tiene la fe para el cambio del cuerpo. Nuestro hermano Branham dijo, yo no la tengo, dijo él, pero yo alabaría a Dios, dice, por un hombre que sí tenga esa fe, dijo él, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces estamos muy contentos de poder tener
esta voz de Dios, de poder tener esta fe en este día, ¿verdad, hermano? Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por tener la voz de Dios. La voz de Dios en este día dice que es cambio de cuerpo, hermano. Así es, ¿verdad? Pongámonos de pies y le damos gracias a Dios. Gracias al Señor. Padre Celestial, le damos las gracias en esta hora por habernos enviado su palabra, Señor. En una generación tan oscura, cuando el mundo, Señor, ha caído y la iglesia misma en confusión, Señor. Después de 50 años, Señor, tú nos has enviado la voz otra vez, Señor. Oh Dios, al cumplirse el tiempo, oh Padre Celestial, vemos, Señor, que a través del tiempo la iglesia vino cayendo y cayendo y cayendo, Padre. Oh Dios, pero nuestros corazones estaban latiendo. Y tú conocías que tenía algo, amado Dios, desde antes de la fundación del mundo, lo cual tú le liberarías, Señor. Y le damos gracias, Señor, por liberarnos por completo. Porque tú liberaste a nuestros hermanos del pasado, Señor, y le diste grandes victorias y ellos fueron libres, Señor. Pero en esta hora nos ha dado una completa liberación, Señor. Venciendo a un Padre Celestial lo más difícil de hacerlo, pero gracias que usted nos ha entregado las llaves, Señor. Las llaves para conquistar todo, para conquistar toda enfermedad, para conquistar, Señor, el infierno mismo. Usted nos ha dado a su novia el poder conquistar la muerte misma, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Lleva a mis hermanos, mis hermanas con bien en esta noche, que vayan felices sabiendo, Señor, que ellas sí tienen la voz de Dios en esta hora, una realidad viviente, Padre. No una imaginación, sino algo verdadero, Padre. Así que bendice sus corazones, bendice sus almas, Señor. Bendice su vida y concede la necesidad de cada hermano, de cada hermana, Padre amado. Gracias, Señor, por su palabra en esta generación. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nuestro hermano con nosotros, ¿verdad? En este lugar.